Ángel Galindo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Buenos días, muchas gracias. Feliz año, todavía yo creo que hoy oficialmente se puede decir, ¿no? Feliz año. Sí, feliz año a todos los oyentes. Vamos a estirarlo un poquito para ver cómo se nos da este 2025, que yo deseaba aún en 2024, cuando lo estábamos despidiendo aquí en la radio en directo, deseaba que fuera con algo más de cordialidad en lo político, desde luego que la que hemos tenido hasta casi última hora y hasta el último pleno, ¿no? Porque fue un pleno, lo hemos dicho con otros portavoces que ya han pasado por aquí, bronco el último, el del 27 de diciembre, intenso desde luego, en el que aparecieron esa propuesta de presupuestos que no fue retirada finalmente y fue rechazada, y ahora como planteamos 2025, después de ese punto de tensión, ahí nos quedamos y ahora retomáis a partir de hoy la actividad. Sí, a ver, estamos ante una situación, como he descrito ya en otras ocasiones, esperpéntica, ¿no? Vemos como un equipo de gobierno presenta unos presupuestos sin haber llegado a un acuerdo con ningún grupo político. Cabe recordar que ahora mismo el pleno del ayuntamiento es el pleno más plural, creo que de la historia, o sea, simplemente necesita la abstención de uno de los 5 partidos de la oposición para poder sacar adelante esos presupuestos. Y bueno, pues el día 27 de diciembre, que fue el pleno en el que se debatieron esta propuesta de presupuestos del Partido Popular, pues vimos una actitud pues muy poco, yo creo que constructiva, ¿no?, por parte del alcalde y por parte del equipo de gobierno del PP. Creemos que el equipo de gobierno es el responsable, ¿no?, de presentar esos presupuestos y de defenderlos y de intentar llegar a acuerdos, ¿no? Y vemos que intentar hacer un trágala por parte de la oposición y utilizarnos y intentar responsabilizarnos de que no se aprueben, pues nos parece un error, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que vimos en plan aludiendo incluso a cuestiones personales, bueno, vimos a un alcalde totalmente bueno, pues fuera de su lugar, y creemos que el papel del alcalde debe ser otro, no el estar haciendo oposición a la oposición, no estar más preocupado de criticar a la oposición, sino lo que tiene que tener en la cabeza es la mejoría de la ciudad, el buscar propuestas para la ciudad y llevarlas a cabo, ¿no? Y eso se consigue aprobando los presupuestos. Entonces, pues bueno, pues ahora veremos cuál es la hoja de ruta del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular, porque bueno, son los que están dirigiendo la ciudad y son los que tienen que marcar el rumbo, ¿no? Si sigue por este camino, pues será complicado. No sé si el inicio de esa hoja de ruta para este 2025 parte de aquella propuesta que al finalizar esa intervención en el pleno del día 27 volvió a hacer apelando al diálogo. Decía que volvía a abrir esa propuesta de presupuestos al diálogo con todos los grupos. ¿Ese es el punto de partida a lo mejor, o? La verdad que es algo, si es que es algo surrealista, porque vemos un alcalde que se autoproclama alcalde del diálogo, y yo creo que el propio alcalde no se ha sentado con ningún grupo a hablar. O sea, hablan concejales, pero tampoco ha habido, o sea, no sé, por contar nuestra experiencia. Sí, os iba a preguntar, porque han pasado ya por aquí Clara Martín del Partido Socialista, Noemí Otero de Ciudadanos, y nos contaban las experiencias que habían tenido en cuanto a esos contactos, ¿no? Realmente hablaban de una precipitación, quizá menos con Noemí de Ciudadanos, pero no sé con vosotros. Con nosotros, el día que se convocaban las comisiones informativas, en el que ya tiene que estar toda la documentación, que esas comisiones informativas luego ya pues dictaminan los puntos al pleno. El día que se convocaban las comisiones informativas nos dieron la información de los presupuestos y nos dijeron: aquí están. Pues claro, tenemos desde que se convoca la comisión hasta que se celebra la comisión, pues hay 4 días para estudiarte pues todos los presupuestos de jueves a lunes, no sé, o de viernes a jueves. De viernes a jueves, perdón, se presentaron viernes y el jueves. El viernes a última hora nos llegan. Tampoco nos habían avisado de que nos fueran a mandar el presupuesto el viernes, que a lo mejor también nos puede facilitar para organizarnos, y el jueves ya teníamos que tener una opinión en la comisión para esos presupuestos. Bueno, así ya de entrada pues mucha facilidad nos están dando, ¿no? También cabe recordar que estábamos en época, luego el 27 de diciembre es el pleno, que es época de Navidad, que oye, nosotros no tenemos ningún problema, trabajamos y hago nuestras propuestas,
pero evidentemente no están mostrando una actitud de diálogo ni están mostrando una actitud de llegar a acuerdos. Sabemos que con Izquierda Unida es muy complicado porque tenemos unos modelos de ciudad totalmente diferentes y unas prioridades totalmente diferentes, pero la realidad es que no creemos que el equipo de gobierno no está haciendo las tareas de cara a poder a aprobar esos presupuestos, ¿no? Y vemos como sus socios preferentes, que es la ultraderecha de Vox o Ciudadanos, pues son totalmente, bueno, pues incluso maltratados en los plenos, ¿no? Dialécticamente, o cuando presentan mociones, vemos como en el pleno de tasas en el que Ciudadanos, Noemí Otero, facilitó esa aprobación de las tasas, que es una aprobación bastante complicada porque se estaban subiendo las tasas, los impuestos, y era algo que, por ejemplo, Ciudadanos siempre había dicho de bajar, igual que el PP, ¿no? O sea, ahí ambos están incumpliendo, ¿no?, su programa electoral y todo lo que dijeron. Bueno, pues después de salvarle esa votación, en ese mismo pleno, el Partido Popular votó en contra de la moción que presentaba y bueno, le votó en contra sin ningún tipo de problema ni sin ningún tipo de acercamiento. Entonces, al final, vemos que se actúa desde una prepotencia, una soberbia, que no creo que sea acorde o que deba ser acorde con la actitud que tiene que tener un alcalde, un equipo de gobierno, pero es que luego al final, pues claro, las consecuencias son estas, ¿no? Que ahora pues llevan incluso un presupuesto sin haberlo pactado, se vota en contra, porque evidentemente no se ha llegado a acuerdos, y parece que le da igual. Al final parece que estamos en una batalla del relato por parte del Partido Popular, en la que quiere que la ciudadanía piense que la culpa es de la oposición, pero al final no sé qué gana la ciudad o los intereses de los ciudadanos con esa actitud. O sea, eso es lo que tendrían que explicar. Entonces, cuando escuchamos hablar al alcalde, o aquí mismo nosotros le hemos preguntado en más de una ocasión por ese acercamiento a los grupos para debatir cuestiones como esta, como los presupuestos, no ha asistido a ninguna reunión. Simplemente se os informa, pero no ha habido ningún intento. Evidentemente, tú decías, con Izquierda Unida es difícil, ¿no? Pero ningún intento de acercamiento. No, o sea, es que pusieron los mínimos plazos posibles porque claro, están obligados a marcar unos plazos. Eso está en el reglamento de funcionamiento del propio ayuntamiento, en el que las convocatorias tienen que ir con 3 días. Bueno, pues eso lo cumplen, pero esos son los mínimos, los mínimos, ¿no? O sea, si nos lo dan un viernes y el jueves en la comisión, han cumplido los mínimos, son 3 días laborables. Entonces, al final, pues vemos que la actitud no es ni de diálogo ni de llegar a acuerdos. Y además que yo creo que parece que ya lo tenían pensado, ¿no? Pues en el momento en el que te dan la información, toma, ahí tienes. Yo les pregunté directamente, digo, pero entiendo que dejándonos esta información con tan pocos días, pues ya tendréis algún acuerdo, ¿no? Me dijeron que no. Y yo digo, pues no entiendo nada de lo que estáis haciendo, pero sobre todo eso, ya más allá de la política, ¿no?, y de enfrentar modelos de ciudad, que al final es para lo que estamos. Creo que en las relaciones entre grupos, entre equipo de gobierno y oposición, pues el equipo de gobierno y el alcalde suspenden, pero de sobra, ¿no? No tienen una actitud que sea acorde con el puesto que ocupan. ¿Qué le dirías a alguien, evidentemente, con la salvedad de lo que hemos dicho, ¿no? Mantener modelos de ciudad muy diferentes, alguien que los esté escuchando y que pueda decir, bueno, desde Izquierda Unida o desde otros grupos se quejan de la falta de diálogo, de que es imposible, mientras que vosotros presentáis el resto de grupos, una enmienda a la totalidad, un rechazo total a esos presupuestos? ¿En qué podría conseguir un acuerdo, por ejemplo, con Izquierda Unida, no digo para votar a favor, que igual eso va en contra de una línea determinada, pero sí conseguir una abstención para ayudar a que esos presupuestos salieran? ¿Qué se le pediría o qué le hubierais pedido? Yo creo que eso es importante recalcar, ¿no? Porque al final... Que si no parece una oposición por oposición, ¿no? Y claro, o sea, parece que al final es oponernos y claro, hay un argumento por lo cual nos oponemos, ¿no? Son modelos de ciudad totalmente diferentes y en la política es cuestión de marcar prioridades y el Partido Popular tiene unas prioridades muy diferentes a las que tenemos desde Izquierda Unida, ¿no? Con otras prioridades o con otro orden de prioridades se podría alcanzar facilitar un camino. Evidentemente, si el modelo de ciudad que marcan esos presupuestos se acercan a lo que podamos decir Izquierda Unida, pues evidentemente nosotros lo debatiremos, ¿no? Hay que decir también que las enmiendas a la totalidad no es una cuestión de decir está todo mal, retira los presupuestos porque hay un montón de cuestiones que creemos que se pueden mejorar
y vamos a estudiarlos y vamos a aprobarlos o vamos a reconfigurarlos, ¿no? No es en plan una enmienda a la totalidad y vamos a votar en contra y ya está. No, es retíralos, o sea, las enmiendas a la totalidad lo que decían, retira los presupuestos, pues los presupuestos pueden ir ahora en enero, en febrero, retíralos, ponte a dialogar y vamos a intentar llegar a acuerdos. Esto en general con toda la oposición, ¿no? Vemos que la actitud no fue esa, ¿no? Aunque acabase diciendo que está abierto al diálogo, eso fue después de aludir pues personalmente a diferentes portavoces, criticar toda la actitud de la oposición después de hacerse un discurso en el que quedábamos todos, que, bueno, nos ponía, por decirlo así de una forma sencilla, a parir a todos, nos decía, bueno, ya ahora estoy abierto al diálogo. Pues así nos hacen las cosas. En cualquier caso, nosotros vemos que hay muchas cosas mejorables en este presupuesto. El Partido Popular sigue poniendo mucho énfasis en partidas que poco tienen que ver con el interés de la ciudad y de los ciudadanos, que es la de publicidad y propaganda y protocolo. La ha ido aumentando desde que entraron y ya está la suma de esas dos partidas en 300.000 euros. Bueno, nosotros creemos que ese dinero vendría mucho mejor pues para las asociaciones del ámbito sociosanitario, para la accesibilidad, para los colegios. Claro, luego escuchamos al señor Mazarías decir que como la partida a las asociaciones del ámbito sociosanitario pasa de 100.000 a 110.000 euros, pues que bueno, pues que les tendremos que explicar la oposición a las asociaciones porque no queremos que se aumenten 10.000 euros. Digo, bueno, hombre, seamos un poco serios, que has aumentado 30.000 la de publicidad y propaganda y la de protocolo respecto al año pasado. Si ponemos respecto a 2000, antes de que entrasen, mucho más, ¿no? Y 300.000 euros para publicidad y propaganda y protocolo y 110.000 para las asociaciones de ámbito sociosanitario es un ejemplo en el que marca mucho las prioridades del Partido Popular, o por ejemplo. Hablabas de los colegios y en ese sentido que yo te decía, algún punto de acercamiento. Vosotros en 2023 se destinaron 320.000 euros, ahora serían 250.000, ¿no? Y se había aprobado una moción precisamente vuestra de Izquierda Unida, es decir, ahí había un intento de acercamiento, ¿no? Una moción en la que pedíais mayor inversión o al menos recuperar la inversión antigua. Claro, nosotros cabe recordar que en 2019, cuando entramos a gobernar con el Partido Socialista, para nosotros era una de las prioridades y ahí el presupuesto estaba en cerca de 70.000. Bueno, nosotros dijimos que al Partido Socialista nosotros vamos a exigir ir aumentando esta partida y se fue aumentando exponencialmente hasta que en 2022 y 2023 tuvieron más de 300.000 euros para colegios, que aún así era insuficiente, pero bueno, fue un crecimiento exponencial. Llega el Partido Popular y la vuelve a reducir. La reduce un 33%, creo que fue un 30%, a 200.000. Bueno, pues hicimos una moción de decir, al menos recuperar esa inversión, que tendría que ser más. Bueno, pues vemos que incluso así, vale, puede haber un acercamiento, pero es que no cumplen la moción porque no llegan a lo que había presupuestado en 2023. Y además han incluido el edificio de la Senda, de la Escuela Infantil La Senda, dentro de esa partida. Por lo tanto, hay más edificios a mantener y menos presupuesto, ¿no? Por tanto, al final, pues es lo que digo, ¿no? Son las prioridades del Partido Popular que creemos que están muy alejadas de las nuestras. Para nosotros la educación pública es un eje fundamental de las políticas públicas que hay que hacer desde un ayuntamiento, que en este caso es con el mantenimiento de los colegios. Y bueno, pues vemos que no es una prioridad para el Partido Popular, que prefiere pues seguir gastando publicidad y propaganda, protocolo, pues los coches del alcalde, los grupos políticos, el gasto a los grupos políticos lo multiplicaron por 5 cuando entraron. Pues son ese tipo de cuestiones que para nosotros son barreras insalvables a la hora de facilitar un presupuesto. Si se sientan y dicen vamos a reconfigurar todas estas cuestiones, pues seguramente pudiésemos tener otra actitud o pensarnos si facilitar, pero claro, lo vemos muy alejado. También con el modelo de ciudad siguen metiendo dinero en la empresa municipal de turismo, pues creemos que hay que diversificar la economía, ir hacia un desarrollo industrial. Tampoco en vivienda vemos que no se toma una sola medida cuando salió un estudio de que somos la segunda capital de provincia donde más ha aumentado el precio del alquiler y nos siguen diciendo que aquí no hay un problema de acceso a la vivienda.
O sea, es que no se lo cree nadie, ¿no? Pues también, si no hay políticas de vivienda por parte del ayuntamiento, pues es que nosotros no podemos estar ahí cuando tenemos ese problema. No se toma ni una sola medida, que incluso no cuesta dinero, que incluso pues se podría recaudar más por ejemplo, grabando con el IBI a las viviendas vacías. Tampoco se pide que Segovia sea declarada como zona tensionada. No se quiere perseguir a los pisos turísticos ilegales, que es algo inaudito, ¿no? Que no se quiera perseguir una ilegalidad, algo que no se está haciendo de forma legal, pues no se quiere perseguir, y ese tipo de actividades económicas que están perjudicando ese derecho de acceso a la vivienda, pues pues creemos que si hubiese partidas en el presupuesto, una clara intención de ir a atajar este tipo de cuestiones, pues bueno, pues nos podríamos sentar, pero como digo, vemos pleno tras pleno que niegan ese problema de acceso a la vivienda, que marcan estas otras prioridades, y entonces pues vemos que esos modelos de ciudad son tan diferentes que es muy difícil que apoyemos, pero estaríamos encantados de que cambiase de actitud y que fuesen hacia estas propuestas que estamos haciendo. Esta mañana hemos estado aquí hablando, lo citaba yo antes, con Miguel Tobar, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, hablando sobre las medidas, evidentemente con un modelo quizá diferente al que podáis tener vosotros, pero hablaba también, sí quizá coincidís en él insistía en el alejamiento, y hablaba de la clase política en general cuando está en la gestión, ¿no? El alejamiento de las opiniones de los expertos que saben cómo está el mercado. Pedía sobre todo una disposición de suelo, que los ayuntamientos pusieran mayor suelo a disposición de los promotores, y sobre todo de promotores para viviendas sociales, tanto de alquiler como de compra, y una agilidad en los trámites a la hora de las licencias y de todas las gestiones, porque ahora se pone en marcha, o parece que se va a poner en marcha a través del Somacil, el desarrollo de las rastras, 250 viviendas, pero claro, él insistía, pero igual pasan 5 años, y de aquí a 5 años el problema es muy grande. No sé si tú, con la experiencia que tenéis también de haber estado, ya sé que no era el área que tú desempeñabas, en la gestión de gobierno municipal, esto sí es factible hacerlo, es una realidad, porque claro, los ciudadanos de a pie lo escuchamos y nadie lo pone en marcha, o nadie agiliza nada, y el problema continúa ahí. Está claro que hablar de la construcción de vivienda nueva, vivienda pública, vivienda protegida, es uno de los factores para solventar este problema de acceso a la vivienda. Lo que pasa que eso son medidas a medio plazo, si no decimos a largo, por todos los trámites urbanísticos que se necesitan, y todas estas cuestiones. Sí que es verdad que en el anterior mandato se hicieron todos los trámites para la construcción de 100 viviendas que se van a construir en la zona de la Plaza de Toros. También se estuvo trabajando con el tema de bomberos, pero es verdad que ahí se generaban una serie de problemas urbanísticos que al final, pues bueno, muchas veces esas cuestiones pues limitan la posibilidad, ¿no?, política de poder abordar estas cuestiones, pero nosotros decimos, eso hay que atenderlo, todo esto que es a medio o largo plazo hay que atenderlo, pero es que el problema lo tenemos ahora, y ahora mismo se pueden tomar medidas. Y cuando se le ha dicho al señor Mazarías, pida a la Junta de Castilla y León que declare a Segovia como zona tensionada para poder limitar los precios del alquiler, él ha dicho no, yo eso no lo voy a hacer. Le hemos dicho al señor Mazarías, agrave con un IBI más caro a las viviendas vacías, con el objetivo de que esas viviendas vacías que son miles en Segovia puedan entrar en el mercado del alquiler, y dijo que por ahí no iba a pasar. Por lo tanto, estamos viendo lo de la persecución de los pisos turísticos ilegales, que presentamos una moción, votaron en contra, que es que yo, como digo, es inaudito. O sea, que estamos diciendo, es como si decimos, oye, detenga a los ladrones, pues y votan en contra. No, o sea, es que esto es una cuestión de legalidad y no quieren. Entonces, bueno, pues esas medidas a corto plazo, que no van a ser la solución, pero que sí que pueden ayudar a controlar esos precios, a perseguir esas prácticas ilegales que ya se ha demostrado que la proliferación de pisos turísticos perjudican el acceso a la vivienda y aumentan el precio del alquiler. Pues si no quiere tomar ninguna medida a corto plazo, pues entonces vemos que así es muy complicado, ¿no? O sea, por supuesto hay que abordar las de a medio y largo plazo, por supuesto, pero las de a corto plazo también. Y no hay ninguna actitud. Y claro, lo de las lastras, pues bueno, ya había un modelo, un proyecto para las lastras de hace más de 10 años, y a mí lo que me da miedo es que este nuevo proyecto, pues estemos luego otros 10 años hablando de esto y a ver si se construye o no. Entonces, bueno, al final no solo hay que abordar esos proyectos, como digo, a medio o largo plazo, sino que hay que poner
poner encima de la mesa estas cuestiones y creerse que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental de las personas y no un medio de especulación, ¿no? Y las políticas del Partido Popular van orientadas a eso, ¿no? A que la vivienda es un medio de especulación y un medio de mercado más para hacer dinero, y nosotros por ahí pues no pasamos, ¿no? Hablabas antes de la construcción de un relato para poneros a vosotros como culpables. También en ese pleno el alcalde concluía diciendo que secuestrabais de alguna manera a los grupos de oposición, todos a la vez, porque incluía a todos, desde como decías tú, desde Vox hasta Podemos, hasta Segovia en Marcha, os metía a todos en el mismo saco, que estrangulabais o que secuestrabais, decía, el futuro. No sé si en la calle en estos días tú has tenido oportunidad, entiendo que sí, porque te mueves en la calle, a pie de calle, de compartir opiniones. Si esto ha llegado, si ese relato ha llegado o no, ese relato que tú dices ha llegado a los ciudadanos. Sí, la verdad que bueno, hay de todo, ¿no? Por supuesto, pero sí que la gente que sigue más la política municipal o lo que oyen, lo que perciben es la soberbia y la falta de diálogo del alcalde, ¿no? Normalmente lo que nos suelen decir es, pero que esta persona que se ha creído, pues, porque claro, al final la responsabilidad de llegar a acuerdos es del alcalde. Yo lo de construir un relato, la verdad es que es una cosa que políticamente me genera mucho rechazo a nivel partidista y demás, porque es como, o sea, no sé cuál es el objetivo de hacer estos discursos, de llevar un presupuesto a un pleno sin haber llegado a los acuerdos necesarios, simplemente para hacer un discurso en contra de la oposición, porque no sé en qué beneficia eso a la ciudad. Nosotros cuando estábamos gobernando necesitábamos un presupuesto como fuese y hacíamos negociaciones entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, que eran negociaciones muy duras, y luego con Podemos. Y eran negociaciones complicadas, de sentarse muchas horas y de ceder todos un poco para poder llegar a unos acuerdos, y el presupuesto lo que sirve es para dar agilidad a la hora de ejecutar todas esas partidas, ¿no? Y vemos que el Partido Popular está más preocupado en generar un relato, en hablar mal de la oposición y de no tener un presupuesto aprobado. Digo, si es que a la hora de la gestión, a los primeros que les va a perjudicar es a ellos, pero sobre todo a la ciudad. Y es que no, o sea, a mí se me escapa el entender por qué tienen esta actitud, porque al final esto de la batalla del relato y demás, es que a mí me genera, como digo, mucho rechazo, porque no resuelve nada a la ciudadanía y no aporta nada a la política. Va a ser un 2025 en este tono duro, entonces, en lo político, aquí en la capital. Bueno, no sé, o sea, yo la verdad que si cualquiera que haya visto las declaraciones del alcalde, tanto en las ruedas de prensa previas al pleno como en el propio pleno, pues no entiende cuál es el objetivo, ¿no? Yo se lo dije en el propio pleno, digo, ustedes no han entendido nada, porque al final ustedes tienen que llegar a un acuerdo. O sea, lo que tenía que haber hecho el alcalde es decir, retiramos este punto porque no hemos llegado a ningún acuerdo y mañana mismo nos sentamos a dialogar hasta que lleguemos a un acuerdo. No, pues han utilizado un pleno para criticar a la oposición. Que a él no sé si a nivel partista le ha podido salir bien, pues no lo sé, pero a nivel de ciudad es un desastre. Y bueno, nosotros al final, el tono bronco y estas cuestiones, nosotros no lo utilizamos. Nosotros lo que sí que somos son firmes con nuestras ideas, firmes con nuestros convencimientos, y nosotros la verdad que no engañamos a nadie. La gente nos conoce y sabe lo que defendemos y lo que proponemos. Tenemos muy claro a quienes defendemos y las ideas que defendemos, y en eso vamos a ser firmes, siempre desde la educación y el respeto, que yo creo que el otro día en el pleno se perdió por parte del equipo de gobierno y del propio alcalde, del señor Mazarías, pero nosotros vamos a ser firmes en nuestras ideas y en nuestras propuestas. Entonces, bueno, desde ahí pues dialogar con todo el mundo y demás, pero bueno, veremos con qué nos sorprende, ¿no? Porque al final quienes tienen que marcar el rumbo y quienes deciden qué puntos van a los plenos, qué puntos van a las comisiones, quienes deciden el diálogo que hay, las reuniones que tenemos, es el equipo de gobierno, como no puede ser de otra forma. Entonces, a la espera estaremos y desde nuestros principios y valores pues defenderemos nuestro modelo de ciudad. ¿Qué retos plantea Izquierda Unida, en los que va a insistir sobre todo, que están en la primera página de esta agenda para 2025, además del problema de la vivienda, que es fundamental, ¿no? Sí, o sea, lo que hemos comentado de vivienda... el desarrollo industrial está ahí pendiente todavía. Desarrollo industrial también. Parece que el señor Mazarías, cuando llegó al gobierno municipal, pues parece que todo lo trabajado anteriormente le molestaba, ¿no?
le molestaba, pero fíjese que el otro día inauguraba unos autobuses eléctricos que fueron conseguidos con fondos europeos, con proyectos del anterior gobierno, en el que formábamos parte Izquierda Unida, ¿no? Teníamos un claro eje de sostenibilidad, de hacer políticas medioambientales, y los 4 autobuses eléctricos es gracias a ese trabajo que hicimos previamente, y él los calificó como un caramelo envenenado, los fondos europeos. Bueno, pues ahora se está haciendo fotos con autobuses eléctricos y diciendo que apuesta por la sostenibilidad. Bueno, a nosotros nos da igual si se quiere llevar el mérito. Al final lo importante es que haya autobuses eléctricos gracias al trabajo que hicimos, y bueno, pues al final es hacia donde vamos a insistir, ¿no? Seguir hablando de una ciudad más verde, más sostenible, que apueste por este tipo de energías, y también, como hemos dicho, el tema de vivienda, que se marquen otras prioridades, ¿no? Como los colegios, también el plan de accesibilidad, que dicen que meten 300.000 euros, pero yo les recordaba en el pleno que sí metieron 300.000 euros en 2024, pero han ejecutado 100.000. Entonces, bueno, en este 2025 tenían que haber presupuestado 500.000 para compensar el déficit, ¿no? Al final, si no ejecutan lo que presupuestan, pues de poco sirve, ¿no? A la ciudad, ¿no? De poco sirve. Entonces tenemos que para nosotros son ejes fundamentales, ¿no? Hablar de una ciudad más solidaria, más verde, más sostenible, el tema de la vivienda, el tema de marcar un modelo que apueste por el desarrollo industrial, porque no podemos poner todos los esfuerzos en seguir potenciando un turismo que al final puede llegar a ser perjudicial, como vemos con los pisos turísticos o con un turismo de masas que acabe perjudicando a la ciudad. Y cuando decimos esto en el pleno, de abrir ese debate, nos llaman, dicen que estamos en contra del turismo. No, por supuesto, sabemos que es un motor muy importante para la ciudad, pero creemos y sabemos, y ya está estudiado, que cuando hay un turismo de masas desproporcionado acaba perjudicando la vida en la propia ciudad, acaba vaciando los cascos históricos, acaba perjudicando el patrimonio, y eso sale muy caro a la larga, ¿no? Entonces, cuando planteamos estas cuestiones y que hay que diversificar, hay que apostar por el desarrollo industrial, por el desarrollo de energías verdes que también generan empleo, pues bueno, pues se nos dice que estamos en contra del turismo y que bueno, pues que todas nuestras medidas pues van contrarias, ¿no? a sus modelos, ¿no? Entonces, al final, bueno, como digo, creemos que hay que trabajar esas cuestiones que estoy comentando, y así vamos a seguir, a través de mociones, a través de propuestas, y luego pues oponernos a cualquier medida que vaya en contra de estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? ¿Tenemos fecha para el próximo pleno ya? Sí, es el último viernes de enero, que creo que tenemos todas ganas de ver cómo se recupera el tono, ¿no? O cómo se comienza de nuevo. Bueno, también luego yo siempre digo que hay, por desgracia, en la política hay mucha sobreactuación. No sé, a mí me gusta ir a los plenos a hablar de política, y me gusta venir aquí a hablar de política, que nos dejáis mucho espacio, ¿no? Para poder comentar nuestras propuestas y demás. Y me gusta poco el hablar de nosotros mismos, de partidismos y demás. Son formas de entender la política, ¿no? Al final, pues estamos aquí para servir a la ciudadanía. Nos han elegido de la misma forma a todos los concejales, ¿no? Que parece que a veces se quiere marcar una diferencia entre equipo de gobierno y... No, pues todos los concejales hemos sido elegidos en el mismo proceso y de la misma forma, ¿no? Y todos tenemos que mantener un respeto, ¿no? Y al final, pues nosotros nos alejamos de todo ese ruido y nos gusta ir a lo importante, a defender nuestras ideas y a lo que creemos que puede mejorar la ciudad y la vida de los segovianos y las segovianas, ¿no? Y así vamos a seguir. Veremos cuál es el tono, veremos las siguientes ruedas de prensa, ¿no? Que también nos sorprende el alcalde cuando, bueno, pues en ruedas de prensa previas a los presupuestos también vimos como pues criticó a toda la oposición, pero cuando son críticas ya totalmente desnortadas y sin ningún tipo de argumento político, ¿no? De pues que si secuestran la ciudad, ya hablando pues eso, ¿no? De construir relatos. Pues veremos cuál es la actitud, ¿no? En los próximos días del Partido Popular y del equipo de gobierno, sobre todo en pro de la ciudad, y no, o sea, que a nosotros si tiene personalmente nos da igual, entre comillas, o sea, pues que la gente nos entienda que no es una cuestión de que me hablen más o menos al concejal de Izquierda Unida, ¿no? Es un plan de vamos a hablar de los modelos de ciudad y las propuestas para Segovia. Por cierto, ya ha llegado la zona de bajas emisiones. ¿Mejorará la vida diaria de nuestra ciudad? Bueno, ya la criticamos en su día porque bueno, no es nada ambiciosa, ¿no? Es el trámite para poder cumplir con la ley de cambio climático, ¿no?
y para nosotros pues se nos hace totalmente corta, ¿no? Creemos que tenemos que hablar de una movilidad sostenible y tenemos que hablar de reducir el tráfico en el casco histórico, y no solo por una cuestión de contaminación, que también, sino por una cuestión de facilitar la vida a la gente que vive en el casco histórico, ¿no? Y una de las cuestiones viene de ahí, ¿no? De ese alto volumen de tráfico que se produce en el recinto amurallado de la ciudad, y si restringimos y que solo puedan subir los propios vecinos más todos los servicios que necesitan para facilitar la vida en el casco histórico, eso por supuesto hay que facilitarlo, pues creemos que la ciudad mejoraría mucho en movilidad, y eso se ampliaría pues a otros espacios de la ciudad, ¿no? Y creo que pues se mejoraría mucho en el tema del transporte público. Sacaban datos ahora de que había aumentado, ¿no?, el uso del transporte urbano. Quizá tiene que ver con la reducción, gracias al gobierno de España, del billete del autobús, porque hay que recordar que Mazarias lo subió, ¿no? Entonces, gracias a esa reducción a la mitad del billete del autobús por parte del gobierno de España, que está poniendo esos recursos y se pagan a medias con el ayuntamiento, pues bueno, pues vemos que es una forma de fomentar el transporte público y sobre todo limitar y que la gente se conciencie de que cada vez hay que usar menos el transporte privado, ¿no? Bueno, estoy convencido de que muchos segovianos y segovianas habrán pedido a los Reyes Magos puntos de encuentro en la política. No son un teléfono por ahí que pagamos ahora mismo. Digo que habrán pedido puntos de encuentro en la política para que la vida en nuestra ciudad sea mucho más fácil y que haya posibilidad de que se gestionen esas políticas. El que crean los Reyes Magos, pues que nos lo diga si se lo han traído o no, lo iremos viendo. Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre política. Seguiremos esta ronda, nos gusta que accedáis todos a nuestros micrófonos, y después tendremos también al alcalde para hablar de todo ello, todos los puntos de vista. Como decías y dices siempre, estamos representados todos por igual, los ciudadanos nos votan de la misma manera, y yo creo que hay que dar cabida a todos esos argumentos para que quienes nos escuchan los confronten y saquen sus propias conclusiones. Pues sí, muchas gracias a vosotros por dejarnos este espacio y nada, mandar un abrazo a todos los oyentes. Gracias.